Buenos días chicos, ¿cómo están? En este pequeño video vamos a hacer una pequeña corrección de del trabajo práctico número 1, ¿sí? Así que bueno, arrancamos. En el punto número 1 teníamos que completar este esquema de los estados de la materia, ¿sí? Pero antes de arrancar con el esquema de los estados de la materia deberíamos conocer los estados de la materia, ¿qué son? Así que bueno, la materia sí la podemos encontrar principalmente en tres estados. Hay uno más que es el plasma, ¿sí? Sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Los esquemas se notan muy bien, en donde la característica del estado sólido son que las partículas están muy unidas, ¿sí? Casi sin movimiento, están compactadas, acá lo vemos bien clarito. Cuando pasan a estado líquido las fuerzas son más débiles, por lo tanto se puede generar movimiento, ¿sí? Y cuando pasamos al estado gaseoso, las partículas están muy separadas entre sí, así que se pueden mover a gran velocidad y las fuerzas son casi nulas, ¿sí? Ahora ya teniendo esta característica de los tres estados de la materia, podemos pasar a completar el cuadro. Así que bueno, tenemos el pasaje de estado de sólido a líquido, esta flechita lo indica, es la fusión, ¿sí? Recuerden que un cubito de hielo que está sólido se puede derretir en agua líquida, ¿sí? Y ese pasaje se va a conocer como fusión. Ahora, si tenemos agua, doy un ejemplo, puede ser cualquier otra sustancia, agua líquida, y se pone a un refrigerador y se congela, ese proceso y ese pasaje de estado se conoce como solidificación. Ahora, si esa agua que tenemos está en estado líquida y pasa a gas, se conoce como vaporización. Y si del estado gaseoso pasa al estado líquido, se conoce como condensación, ¿sí? Ahora también hay un pasaje de estado del que pasa del sólido directamente al gas, como por ejemplo podemos tener el yodo, que sufre ese pasaje de estado, y eso se conoce como volatilización o sublimación progresiva. Y a viceversa, si tenemos el gas que pasa a estado sólido, ojo, sin pasar por el líquido, ese se conoce como sublimación regresiva, ¿sí? Acá tenemos el esquema completito para que lo vayan viendo, es lo que yo les decía: solidificación, fusión, vaporización, sublimación progresiva, volatilización, ¿sí? Así que como para que lo vayan viendo y lo puedan ver en sus trabajos. Bien, acá nosotros en el punto número 2 nos da como una especie de consigna en la que nos pide que mencionemos la diferencia que hay entre las dos formas de vaporización. Recuerden que vaporización ya lo vimos acá, ¿no? Es cuando el líquido pasa al estado gaseoso. Bueno, eso suele pasar en la naturaleza de dos formas. La primera es la evaporación. En la evaporación no depende tanto de la temperatura, ¿sí? La evaporación suele suceder en la parte superficial de las moléculas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros ponemos la ropa a tender, la ropa se seca por evaporación, ¿sí? El agua de las zanjas, de los ríos, en fin, produce por evaporación, pero no se evapora toda la masa de agua del río, de las zanjas, sino las moléculas que están más superficiales. Sin embargo, tenemos la ebullición, ¿sí? Que es así, depende de una temperatura específica de cada sustancia, por ejemplo el agua a 100 grados, y pasa en todo el cuerpo de la masa, ¿sí? El agua que ponemos en una cacerola a hervir, ¿sí? Necesita 100 grados para empezar a evaporarse, ¿sí? Es la temperatura para la cual va a pasar de estado líquido a gaseoso. Y también depende de la presión, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que nos pide en el punto número 2. Bueno, en el punto número 3 es un poquito más difícil, ¿sí? Nos da un enunciado en el cual nos dice que los puntos de fusiones normales del mercurio y del etanol, ¿sí? El mercurio es ese metal que a temperatura ambiente es líquido, ¿sí? Que está en los termómetros, y el etanol lo conocemos como alcohol etílico. Los puntos de fusión, recuerden como lo vimos en el punto 1, ¿sí? Es el pasaje del estado sólido al líquido, básicamente como conocemos nosotros el derretir, por así decirlo. Entonces nos da los valores que son menos 39 grados y menos 17.
También nos da que ambos a temperatura y presiones normales, o sea, temperatura 25 grados y una atm de presión, son líquidos. Bueno, y después nos da 4 pautas. La primera dice que a menos 37 grados el etanol y el mercurio son gases. La segunda dice que a 100 grados ambas sustancias son sólidas. La tercera dice que a menos 113 grados el etanol y el mercurio son sólidos, y que a menos 30 el etanol es sólido y el mercurio es líquido. Y nos dice cuál de estas afirmaciones son correctas. La forma más sencilla de hacer esto es hacer un pequeño gráfico para poder entender cómo tener esto. Bueno, y acá está el gráfico. Lo primero es poner en un lado sólido, yo acá lo hice con color, líquido y gas. Este es para el etanol y el mercurio, ¿sí? Recordemos, etanol y mercurio. Entonces, bueno, este es el mercurio y acá tenemos el del etanol. Bueno, entonces nos dice que el mercurio pasa a líquido a menos 39. Entonces en negro, miren acá entre medio de sólido y líquido pongo menos 39, ¿sí? Pero también puedo buscar yo, para que esto quede más completo, que pasa a gas el mercurio a 356 grados. Entonces ya lo tengo. A líquido pasa a menos 39, a gas a 356. Y el etanol pasa a menos 117 grados, ¿sí? A líquido, y a gas pasa a 78,97 aproximadamente. Bueno, ya sabiendo en qué rango está cada uno, voy al punto A. Y en el punto A nos dice que a menos 37 grados, tanto el mercurio como el etanol son gases. Bueno, entonces yo agarro menos 37 grados y lo ubico en la tabla. Entonces, si esto es menos 39, que es el valor del mercurio, el menos 37 tiene que estar un poquito más abajo. Entonces miro, el menos 37 está en el estado líquido, ¿no ven? Que pasó, acá era sólido, pero ya menos 37 está líquido. Por lo tanto es falso, porque el enunciado nos dice que es un gas. Bueno, vamos con el etanol. Nosotros acá tenemos que a menos 117 grados recién pasa líquido. Y miren acá abajo recién está menos 37, por lo tanto es líquido. Así que si nosotros tenemos que poner la forma correcta, podemos ir al ejercicio y dice acá está, el etanol, sí, y el mercurio son gases. No, esto no es correcto, esto es falso. Entonces ahí puedo poner la F de falso, ¿sí? O puedo escribirlo. Entonces esta es falsa. Bueno, vamos a la segunda. En la segunda, en B, nos dice que a 100 grados Celsius, tanto el mercurio como el etanol son sólidos. Bueno, primero vamos con el mercurio. Entonces nosotros dijimos que pasa a gas recién a los 356 aproximados, ¿sí? Está el líquido a los menos 39. Entonces yo ubico más o menos a ojo, esto no es preciso el 100, y ven que está en estado líquido. Ya sabemos que esto es falso directamente, porque nos dice que está en estado sólido. Bueno, ahora vamos al etanol, como para que esto quede más completito. El etanol a menos 117 grados pasa a líquido, y a 78 ya pasó a gas. Por lo tanto, a 100 que está acá abajo ya está en gas, o sea que la afirmación es falsa, la segunda, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está sólido en ninguno de los dos casos. Bueno, ahora vamos al siguiente punto, que es el punto 4 que tenemos acá. Bueno, nos dice que esto es para responder y que dialoguemos un poquito, ¿sí? Entonces dice, explique qué entiende por materia. Bueno, vamos a arrancar. La materia básicamente es todo lo que ocupa un volumen y tiene masa. ¿Estamos de acuerdo? Ocupa un espacio. Por ejemplo, los metales, ¿sí? El oro es materia, ¿sí? La plata es materia. El plástico es materia. ¿Estamos de acuerdo? Y dice, ¿qué diferencia hay entre materia y cuerpo? Para esto nosotros tenemos que entender que un cuerpo es una porción limitada de materia.
un ejemplo, la materia es el elemento metálico plata y un cuerpo sería una cuchara de plata. O sea, el cuerpo es la cuchara, tiene la forma de la cuchara, pero está formado por el material que es la plata. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la diferencia que hay es que el cuerpo es una porción limitada de materia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Después dice en el C, todo cuerpo es material y sí, necesariamente todo cuerpo tiene que estar formado por un material, ¿sí? Porque tiene que ser tangible, porque tiene que tener átomos, ¿sí? Entonces sí, eso tiene que ser así, sí o sí. Después nos pide que expliquemos si cuerpos iguales pueden estar constituidos por diferentes clases de materiales. Volvemos a la cuchara, sí, pueden estar. Podemos poner una cuchara de plata, ¿sí? Sigue siendo una cuchara. Podemos tener la misma cuchara con la misma forma y la podemos tener, por decir, de oro. La misma cuerpo, ¿sí? Es cuchara y el material cambia. Así que eso no vamos a tener problema. Y después también nos dice, es medio parecida, indique si la misma clase de material puede constituir cuerpos iguales o diferentes. Bueno, vamos a la plata. La plata puede formar una cuchara y también puede formar un anillo, un aro. Así que el material sigue siendo plata, pero forma cuerpos iguales y diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Y por último nos dice que cuál es el objeto de estudio de la química, si se concentra en la forma de los cuerpos o en su composición. Es el último punto, ¿sí? Y la realidad que la química, su objeto de estudio no es la forma, sino más bien su composición. ¿Estamos de acuerdo? Esto, hasta ahí vamos bien. Bueno, vamos al punto número 5, ya estamos casi por la mitad del trabajo. Y nos pide que definamos las propiedades intensivas y extensivas y después que clasifiquemos acá en el siguiente cuadrito. Bueno, para arrancar, sabemos que la materia tiene propiedades, ¿sí? Bueno, las propiedades intensivas, ¿sí? Son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de materia, ¿sí? Sino más bien de la característica propia de la materia, le da identidad, ¿sí? A las diferentes sustancias. Por ejemplo, el sabor, ¿sí? El punto de ebullición, el punto de fusión es algo característico. Y sin embargo, las propiedades extensivas, ¿sí? Son todas aquellas que sí dependen de la cantidad de materia. Son todas aquellas que pueden ser medidas por algún instrumento, ¿sí? Por ejemplo, el peso, por ejemplo, la longitud. O sea, una depende de la cantidad de materia y la otra no. Bueno, y acá en el cuadro tenemos que clasificar. La densidad es diferente en distintas sustancias, ¿sí? No es igual, por lo tanto es una propiedad intensiva. El punto de fusión, volvemos a lo mismo, el punto de fusión, recuerden, es cuando pasamos, es la temperatura a la cual nos indica que pasamos de estado sólido a líquido, y no es lo mismo en el agua, no es lo mismo en el mercurio, es algo característico, por lo tanto es una propiedad intensiva. La masa es algo que se puede medir y, por ejemplo, un kilogramo de pan y un kilogramo de manzanas utilizan la misma unidad, por lo tanto es extensivo, es algo característico. El volumen pasa lo mismo, 1 litro de agua, 1 litro de gaseosa, estamos básicamente en lo mismo. El punto de ebullición es la temperatura a la cual nos va a indicar que tenemos un pasaje de estado líquido a gas, ¿sí? Nos vemos en esto, por lo tanto es algo característico, es intensivo. El peso, volvemos a lo mismo, es extensivo, es algo que va y se puede medir. La resistencia eléctrica ya es característica de cada elemento, cada sustancia, por así decirlo, porque hay materiales que tienen más o menos resistencia eléctrica. La dureza, vamos a lo mismo. Podemos encontrar el diamante que está en la escala más dura, y con la misma composición química podemos encontrar el grafito que está dentro de lo más bajo en la escala de dureza. ¿Sí? Es algo intensivo. Y después la longitud es una unidad de medida, por lo tanto es extensivo. Bueno, ahí dejo completo el cuadrito, así lo pueden ver y después pueden compararlo. ¿Sí? Les dejo un instante para que ustedes puedan verlo completito. Bien.
Bueno, punto número 6, tenemos un cuadrito para completar, pero antes de esto nos pide que definamos lo que es una sustancia simple y compuesta. Bueno, y luego que clasifiquemos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para hablar de una sustancia, hablamos que es una clase de materia que tiene una composición definida y constante, ¿sí? Como por ejemplo el agua. La composición del agua, todos conocemos que su fórmula es H2O, está definida y es constante. Y después que a la vez nosotros tenemos que las sustancias pueden ser simples o compuestas. Si nosotros hablamos de sustancias simples, hablamos de sustancias que están formadas por una sola especie de átomo, ¿sí? De material. Y compuesta, la misma palabra dice que vamos a encontrar más de una especie eh, de componente material, por así decirlo, ¿estamos de acuerdo? Entonces vemos los ejemplos acá. Vamos a acercarnos y nos dice que el ácido clorhídrico es simple o compuesto. Y acá vemos dos especies de átomos diferentes, el hidrógeno y el cloro. Por lo tanto es un compuesto, ¿estamos de acuerdo? Después el amoníaco. Tenemos un átomo de nitrógeno con 3 de hidrógeno. Tenemos más de una especie química, por lo tanto es compuesta. El metano, nuevamente lo mismo, CH4, también es compuesta, ¿sí? Acá ojo, ¿sí? Porque en el cloro tenemos cloro 2 y uno me puede decir, hay dos átomos, es compuesto. No, porque hay dos átomos de la misma especie que es cloro, por lo tanto es una sustancia simple. Dióxido de carbono, tenemos carbono y oxígeno compuestos. Cobre puro metálico simple. Agua, como lo veníamos viendo, tenemos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno compuesto. Hierro, como lo ven ustedes, va a ser simple. Hidrógeno 2 simple. Hidróxido de sodio tenemos sodio, oxígeno y también tenemos hidrógeno. Va a ser compuesto. Ácido sulfúrico va a ser compuesto. Ozono, tenemos 3 átomos, pero de la misma especie, así que es simple. Ácido férrico compuesto y oxígeno va a ser simple. Bueno, acá les dejo el cuadrito completito, como para que lo puedan ver ustedes y después comparar. Bueno, ya queda poquito, vamos terminando, vamos por el punto número 7 y nos dice que a qué se denomina sistema material y que definamos un sistema homogéneo y heterogéneo. Cuando hablamos del sistema material, nosotros podemos decir que es una porción del universo que se puede aislar para estudiar, que puede ser real o imaginario, ¿sí? Nosotros no podemos estudiar toda la materia del universo porque sería imposible. Cuando queremos hacer un análisis o queremos saber algo, tenemos que tomar una muestra de sangre, una muestra de suelo, una muestra de aire, una muestra de hielo. Eso es un sistema material. Podríamos decir que es un sistema material real. Por ejemplo, vamos a ver. Esto que yo les estoy mostrando ahora sería un sistema material imaginario, ¿sí? Lo tenemos acá. ¿Por qué? Porque no lo estamos tocando ni nada, lo tenemos en una figura. Ahora, si yo traigo un vaso con agua y sal y